Bueno, hermanos, oficialmente buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por permitirnos la oportunidad de poder tener un lugar para congregarnos y continuar estudiando su santa y bendita palabra. Ya llevamos un tiempo estudiando los salmos. Vamos a repasar el Salmo 110, que fue el salmo que estuvimos discutiendo los dos jueves anteriores. Vamos a retomar parte de esa enseñanza para poder unirla a lo que va a ser el Salmo 111, que debería verse también a la luz del 112. Van a ver posteriormente, no nos va a dar tiempo a cubrir todo, por eso menciono el 111, pero la realidad es que el Salmo 111 y el 112 están estrechamente ligados y no se pueden entender con profundidad separados del 110. Algo que he ido aprendiendo a través del estudio de estos salmos que nunca lo había hecho. Estoy estudiándolos con ustedes, como lo estoy haciendo ahora, no lo había hecho en ningún momento dado en el pastorado. Es percatarme no solamente de la gran cristología que hay dentro de los salmos, sino la conexión entre los salmos. Me fueron presentados casi como si fueran los proverbios, con diferentes temáticas que en ocasiones no hay una conexión real. Se pueden repetir los temas, pero no hay una secuencia lógica en la argumentación, y sí la hay. Sí la hay. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre dirigiéndonos a nuestro buen Dios en oración para solicitar de Él la iluminación, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por el privilegio de poder congregarnos en su nombre, agradecidos de que por virtud de su misericordia, de su gracia, de ese pago que no merecíamos, hayamos sido llamados a esta bendita salvación, donde nuestro corazón fue tocado por su Espíritu para poder entender su designio eterno que usted reveló a través de estos 66 libros, que en nuestro estado natural hubiésemos rechazado, nos hubiésemos burlado, no pudiésemos haberlos entendido. Sin embargo, Dios, hoy podemos contemplarlos y ver la verdad, que son palabra de verdad, que hay congruencia, consistencia, correlación, que no hay contradicción entre los mismos, a pesar de abarcar 66 libros por aproximadamente 40 autores en un periodo tan extenso como unos 1500 años. ¿Cómo puede haber una historia de la redención desde el principio hasta el fin, donde el centro de esa profecía sea Cristo y el objeto sea un pueblo que usted decidió salvar y que nosotros venimos a formar parte de ese pueblo? Damos gracias en todo y por todo y pedimos una vez más, Señor, que al acercarnos al libro de los Salmos, nuestros ojos una vez más sean iluminados, nuestros oídos abiertos y nuestra voluntad sea eh, llevada, oh Dios, Padre Santo, más allá de nuestras fuerzas. Que usted nos ayude, ponga el querer y el hacer por su bendita voluntad y nos asista para ser obedientes. Porque aunque sabemos que la palabra de Dios es más que algo que contemplamos, algo que debemos vivir y obedecer, en ocasiones, Señor, a pesar de que conocemos lo que la Escritura dice, nos tornamos desobedientes o no escuchamos. Perdone nuestras faltas y nuestros pecados y damos gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra habrá de perfeccionarla. Así que a Cristo sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Estuvimos una vez más los dos jueves pasados estudiando el Salmo 110, uno de los salmos más importantes, posiblemente el salmo más citado en el Nuevo Testamento de manera mesiánica, donde se establece el reinado de Jesucristo como aquel rey que vendría a cumplir la promesa que Dios le había dado a David y que la cumpliría a través de un ministerio sacerdotal. Él vendría a ser el cumplimiento de todo aquello que estaba encerrado en el tabernáculo, en los sacrificios, aquello que venía a representar el sumo sacerdote como un hombre colocado a favor de otros hombres.
Pero en el Antiguo Testamento todo era sombra y aquellos hombres colocados como los sacerdotes a favor del pueblo eran pecadores y tenían que presentar ofrendas y sacrificios primero a Dios por sus pecados para luego presentarse delante de Dios por el pueblo. Pero Dios trazó un plan en la eternidad de lo cual todo ese sistema sacramental, todo ese sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento tipificaba, mostraba aquello que se iba a cumplir en Jesucristo. Así que de eso trataba el Salmo 110, donde esa obra que ese sumo sacerdote vendría a ser la obra de la consumación del nuevo pacto. Él vendría a llevar a cabo el sacrificio que el autor de los Hebreos estipula, señala, que con una sola ofrenda haría perfectos a todos los redimidos o aquellos que el Padre le dio para redimir. También vemos en el Salmo 110 el cumplimiento de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, donde se anticipaba que habría un Adán, ya se declaraba que el propósito o el designio de Dios de un hombre que vendría a regir toda la creación no podía contemplarse o entenderse solo a la luz del primer Adán. Y máxime cuando vemos que inmediatamente cae. Pero ya hemos explicado que esa declaración, ese decreto eterno estaba encerrado en el segundo Adán. Sería el segundo Adán o Cristo quien vendría a tomar ese señorío, y es ese señorío el que Jesucristo se sienta a la derecha del Padre o a la diestra del Padre con todo el favor de Dios para regir el reino y poner a todos los enemigos de Dios por estrado de sus pies, de los cuales el primer enemigo que sería corregido o el primer juicio que vendría sería contra el propio pueblo que había recibido la palabra profética, como lo vimos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, donde el juicio iniciaría por la casa, y esa casa era el templo, tal como Jesús lo mencionara o lo afirmara en Mateo capítulo 24 versículo 15, que hace eco referencia al libro de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, o sea, la profecía de las 70 semanas. El último estudio que hicimos sobre el Salmo 110, vimos los versículos, los últimos pasajes que vimos fue en la carta a los Hebreos. Y les dije que en el estudio, que en mi caso, pues he estudiado la carta a los Hebreos en varias ocasiones, me había encontrado con que había muchas más referencias o alusiones a ese Salmo 110, unas más claras que otras, y me gustaría que las retomáramos para poder entrar al Salmo 111 y ver su conexión. La vez pasada vimos Hebreos capítulo 1, versículo 3, y allí vimos cómo Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que Dios ha venido hablando. En Él se cumplen todas las cosas, porque Él no es creado a imagen de Dios, Él es la imagen de Dios, que hace eco a Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. O sea, aquel momento en el que se está declarando que Dios ha creado a este hombre, que ha soplado sobre él aliento de vida y que fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. En ese versículo 3 de Hebreos capítulo 1, vimos que ya Jesús se encontraba sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la última frase del versículo 3. No es algo que está en un futuro, es algo que sucedió en el primer siglo cuando Jesús ascendió al cielo. De hecho, lo vimos claramente, si recordarán, cuando vimos el pasaje de referencia en el libro de Hechos, porque en Hechos capítulo 2, Pedro va a decir 10 días después de la ascensión, porque Jesús resucita, está 40 días mostrándose a sus discípulos, y el día de Pentecostés cae el día 50, o sea que 10 días después de la ascensión, entonces Pedro va a decir que Cristo se encuentra a la diestra del Padre, cumpliendo el Salmo 110. También vimos la segunda referencia en el versículo 13 del capítulo 1, Hebreos 1:13,
que el propio autor de los Hebreos establece que Dios nunca le dijo a ningún ángel que se sentara a su diestra o que lo adoraran otros ángeles, como es el caso de Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y el versículo 6 no es una referencia al Salmo 110, pero ya habíamos visto que sí es una referencia a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, donde la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, señalaba que los ángeles debían adorar a este que se sentaría a la diestra de Dios. Por lo tanto, el autor de Hebreos lo utiliza para decir: Dios nunca llama a un hombre o a otros ángeles a adorar a un ángel, porque el único que merece adoración es ¿quién? Dios. Y en el versículo 13, vean la expresión, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que cuando estudiamos este Salmo 110 dentro de Primera de Corintios capítulo 15, todo esto es repaso, vimos que esos enemigos serían colocados bajo los pies, o sea, Cristo vendría a dominar a sus enemigos, pero no es la visión que tiene una parte de la iglesia o los propios judíos, donde eso se tiene que llevar a cabo en un mismo momento, todas las cosas. Pues se hablaba de que el último enemigo que sería vencido sería la muerte. El próximo pasaje sumamente importante dentro del Salmo 110, que no lo vimos, está en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, vamos al versículo 5 y 6. Es al 6, pero lo voy a leer a la luz del versículo anterior, el 5, Hebreos 5, 5 al 6. Está hablando del ministerio sacerdotal de Cristo, donde lo que se viene estableciendo es que ninguno de los sacerdotes, o sea, nadie se podía atribuir honra, nadie podía decir en aquel tiempo en el que se constituyó el sacerdocio que quería ser sacerdote. Dios separó a una de las tribus para que de ahí fungiesen como sacerdotes. Era algo que Dios lo estableció, lo ordenó de esa manera. Y el autor de Hebreos dice eso para decir que Cristo no se honró a sí mismo. O sea, Él no se colocó un ministerio sacerdotal, sino que Dios le dio ese ministerio sacerdotal, y sabemos que ese ministerio sacerdotal es el ministerio de la obra de la redención. Él no solamente es el templo en el que se lleva a cabo el sacrificio, Él es el sacrificio, Él es quien se ofrece a Dios por los hijos que Dios le dio en Hebreos capítulo 2. Y Él es el sumo sacerdote que entra al lugar santo para presentarse a favor de los hombres y recibir de Dios el perdón, porque recuerden que los animales tenían el propósito de mediar una gracia temporera, cubrían el pecado por un tiempo, pero la muerte de Jesucristo, su vida entregada en sustitución por los que el Padre le dio, vendría a ser una obra completa, cabal, eterna. Y miren lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, no solamente sacerdote, él vino a ser ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Y por qué se señala el sumo sacerdote? Porque aunque los sacerdotes todos tenían funciones importantes y necesarias dentro de todo el ritual y la liturgia y lo que se hacía dentro del templo, el papel del sumo sacerdote era el papel de Cristo. Él solamente iba a entrar al lugar santísimo una sola vez al año, porque ya representaba el que Cristo haría una obra una sola vez y para siempre, muriendo por los pecados de aquel pueblo que vino a salvar. Así que el autor dice, él no se atribuyó esa honra, sino que esa honra se la va a dar Dios. Y ahora va a citar, vean lo que dice, tú eres mi hijo, versículo 5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso es parte del Salmo 2, versículo 7, que cuando estudiamos el Salmo 2 ya anticipaba
que parte del pueblo de Israel entraría en acuerdos con paganos para ir en contra de Cristo y darle muerte. Pero Dios los resucitaría. El Salmo 2 ya comienza a hablar de la resurrección de Cristo. Cuando dice yo te he engendrado hoy, yo te he levantado, te he vuelto a la vida. No está hablando de la doctrina de la encarnación de Cristo, está hablando de la resurrección de Cristo. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, escuche, ahora viene el Salmo 110 en el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué está citando? El Salmo 110, específicamente el versículo 4, que habla del rol sacerdotal. Vamos al capítulo que continúa, al capítulo 6, y ahora el pasaje es el versículo 20. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Esto es un pequeño resumen del Salmo 110 y estamos expandiendo el significado del Salmo 10 en la carta a los Hebreos, ya que solo vimos 3 pasajes y les dije que en Hebreos hay al menos 9 referencias y alusiones al Salmo 110. Hebreos capítulo 6, versículo 20, mire lo que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vea que usted tiene otra referencia que lo lleva al Salmo 110, versículo 4. O sea que Cristo se va a presentar delante de Dios, no con un sacrificio, siendo Él el sacrificio por los hijos que Dios le dio, como se establece en el capítulo 2. Si continuamos al próximo capítulo en la carta a los Hebreos, la carta que más habla o aborda el tema del cumplimiento del Salmo 110 es sin duda la epístola a los Hebreos. Vean otra referencia en el capítulo 7, ahora en el versículo 17, y dice, pues se da testimonio de él. ¿Testimonio de qué? Bueno, testimonio de que tendría un sacerdocio diferente al sacerdocio de los levitas o de aquellos que eran de la casa de Aarón. Dice una vez más el versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero no debemos parar ahí, porque si Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto, ¿qué es lo que uno esperaría? Que el antiguo pacto tiene que cesar. Vean la continuación, dice, queda, esto no lo ha entendido gran parte de la iglesia y tristemente pastores. Escuche lo que dice, y lo dice explícito, está claro, no es que leemos entre líneas, no es que inferimos, lo dice claro, está ahí, mire lo que dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dígale si usted es un judío. Le va a decir que usted es un hereje, un anatema. ¿Cómo es posible que uno esté diciendo que los... Miren lo que el autor de Hebreos está diciendo. El autor de Hebreos está diciendo que lo que se hacía en el Antiguo Testamento no tenía el poder de cambiar, de transformar, de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque era algo temporero. Lo dice el versículo 19 de manera más clara, creo que no se puede decir porque es Dios mismo quien está hablando. Dios tiene una economía en sus palabras, Él no es como nosotros, que algo que podemos decir en una oración nos puede tomar 3 páginas. Mira lo que dicen en el versículo 19. Pues nada, mire la palabra que usa, nada perfeccionó la ley. Cuando está hablando de la ley, está hablando de la Torá, los primeros
5 libros de la ley, aunque en el judaísmo de hoy, solo por si alguien está escuchando y cree que uno no sabe lo que está hablando, en el judaísmo de nuestros días, la Torá o el estudio de la Torá implica mucho más que la ley de Moisés. Está el estudio del Talmud, el estudio del libro del Zohar, entre otras cosas del esoterismo judío. Y da la introducción. ¿Por qué dice que da la introducción? Dice, y da la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreo? Que aún el antiguo pacto anticipó, declaró, profetizó que el nuevo pacto. O sea, que la propia ley daba testimonio de qué, de que se requería que algo diferente. Nosotros estuvimos estudiando hasta hace un tiempo atrás el libro de Deuteronomio y vimos que Dios le pide al pueblo que deben circuncidar el corazón, pero ellos no eran capaces de poder circuncidar su corazón. Y el corazón era necesario que estuviese circuncidado porque eso, un corazón incircunciso, que era lo que tenían, no les permitía poder adorar a Dios como Dios merece ser adorado. Con todo su corazón, con todo el corazón, con toda la mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y vimos que en el capítulo 30 de Deuteronomio, Moisés dice de parte de Dios que Dios iba a circuncidar en los postreros días el corazón del pueblo. Era una obra que solo Dios podría hacer. O sea que el autor de Hebreos no está diciendo que la propia ley testificaba de que era necesario algo que superior. ¿Y qué es eso superior? La obra de Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo, habiendo mediado con una sola ofrenda, como dice el autor de Hebreos, el perdón o la redención de todos los pecados, terminemos con un estado milenial, según algunos, para levantar un templo y volver a llevar a cabo sacrificios? En ese mismo capítulo 7, el versículo 21 también es importante. Está hablando, continúa hablando de esos sacerdotes del sistema antiguo testamentario y dice, escuche, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento, mire cómo va a colocar el Salmo 110, como que la conversación, recuerdan, de Jehová, Yahvé o Yahweh con Adón, el Señor, Cristo, es una declaración, es un juramento, es un pacto que Dios hizo, no con Abraham, no con la descendencia de Abraham, con Cristo. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si alguien se pregunta por qué dice juró el Señor, es que en la Septuaginta, en la versión de los 70, el Salmo 110, está escrito como lo leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 22. Dijo el Señor a mi Señor, donde se ve la clara distinción entre los nombres es en el hebreo. En el Antiguo Testamento hebreo aparece la palabra una vez más Jehová, algunos le dicen Yahvé, Yahweh, diferentes maneras de traducir esas 4 letras del tetragramatón, y Adón o el Señor. O sea, que lo que está diciendo, juró Jehová en el contexto del Antiguo Testamento y no se arrepentirá. Él no lo va a cambiar. Y ahora le habla al hijo, Adón. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vea que está citando el Salmo 110, versículo 4 nuevamente. Por tanto, mire lo que va a decir. Por tanto, por consiguiente, Jesús es hecho, lo está identificando. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que Jesús ha cumplido ese pacto. Mire, estamos yendo capítulo por capítulo. Con todo respeto a ese, yo no sé si es que algunos individuos que pretenden enseñar la escritura o predicarla leen la Biblia, porque es algo que está abrumadoramente claro. Vamos en Hebreos 7, vamos a Hebreos capítulo 8,
versículo 1, y vea que continúe y es sumamente claro. Este es uno de los pasajes que ya habíamos visto, pero ahora en la línea de evidencia, en la epístola, en la carta a los Hebreos, lo podemos ver en un contexto mucho más amplio. Versículo 1, Hebreos 8:1. Escuche. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que no tendremos, tenemos tal sumo sacerdote. Escuche el verbo, el cual se sentó, no se sentará, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. De hecho, ¿dónde se sentó? Mira el versículo 2 que continúa. Ministro del santuario. Santuario es templo, pero mira lo que va a decir. Y de aquel verdadero tabernáculo. Pero ¿dónde está ese tabernáculo? Porque él nunca entró al templo que estaba hermoseando, reconstruyendo Herodes. De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Cómo que lo levantó el Señor? Ahí el Señor no es Cristo, el Señor es Dios. Dios le prometió a David que él levantaría un tabernáculo de salvación y el autor de Hebreos está diciendo, Cristo es el tabernáculo de salvación. Todavía algunos cristianos están esperando que se forme un tabernáculo, un nuevo templo. Ese es el nivel de ignorancia que permea en nuestras iglesias. Estamos a 2000 años de solo del Nuevo Testamento. Y yo no sé si hemos realmente, en el sentido genuino de la palabra, evolucionado, hemos ido hacia adelante. Que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué no el hombre? Porque quien quiso levantar un templo, porque entendía que el arca del pacto no debía estar en una tienda de tela, porque su casa estaba bonita, era de madera del Líbano, fue David. Y Dios le hizo una promesa a David. Pero no una promesa porque allí estaba dando la promesa. Le habló a David de algo que se concertó ¿dónde? En la eternidad previa a la creación. Porque Dios vive en un plano eterno. Pero podemos nosotros hablar para que se entienda de la eternidad antes de la creación y luego del fin de todas las cosas, ese estado eterno. Porque nosotros sí estamos sujetos a una línea de tiempo, pero Dios no. Increíble cada una de estas referencias. Vamos al capítulo 10. Voy al versículo 12, el importante o el que declara la afirmación, señala el cumplimiento del Salmo 110, es Hebreos 10:13, pero lo voy a leer leyendo desde el versículo 12. Miren lo que dice, miren lo que, no solo estamos leyendo los pasajes, estamos leyendo la Escritura. Y vean cómo la Escritura sí habla cuando uno sigue el orden que la misma Biblia presenta. Pero Cristo, Hebreos 10:12, habiendo pasado, perdonen que lo enfatice, pero lo tengo que enfatizar porque hay un sector nuevamente de la iglesia que dice que el nuevo pacto no se ha cumplido. ¿Y por qué ellos dicen que el nuevo pacto no se ha cumplido? Porque ellos asocian el nuevo pacto al momento en el que, según ellos, 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel haga un pacto con el anticristo y el anticristo se rebele y los persiga, entonces una parte de ese pueblo va a ser llamado a salvación. Y eso, según ellos, no ha pasado. Por lo tanto, es futuro. Porque ellos ven que el nuevo pacto, como está en el Antiguo Testamento, es una promesa no a la iglesia. Es una promesa de Israel. El problema que tienen es que el Nuevo Testamento
no habla de esa promesa como una promesa de exclusividad hacia el pueblo de Israel, sino como una promesa de cumplimiento de aquel remanente, de aquel pueblo, de aquella esposa, usando el lenguaje de la carta a los Efesios, capítulo 5, que Dios eligió, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y ya estaban incluidos los gentiles que también serían llamados a salvación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, observe, el sumo sacerdote entraba una vez cada año. Y eso lo hacía vitalicio, porque el puesto del sumo sacerdote no se cambiaba hasta que moría. También eso representaba que, aunque de manera en sombra, el que cuando Cristo ofreciese su ofrenda, él podría ministrar sobre el pueblo que para siempre. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote, no solamente que oficia, que está colocado a favor del pueblo, sino uno que está colocado a favor del pueblo para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, porque Él no lo ofreció por Él no tenía que entrar como sumo sacerdote por sus pecados, Él entró por los pecados del pueblo, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando, ahora lo proyecta hacia el futuro. Ya Él se sentó, pero ahora proyecta que hay un plan que se va cumpliendo ¿qué? Hacia el futuro. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, hablar de un reino que se consume en un día, que se establece en un día, es, con todo respeto, mostrar desconocimiento de las Escrituras, porque el verdadero propósito del desarrollo del reino es soteriológico. El espacio entre su muerte y su segunda venida cumple el propósito de que ahora el evangelio sea predicado a las naciones, porque Dios está llamando a todos aquellos que Él eligió salvar. Y hasta que el último de esos redimidos no sea llamado a salvación, no puede darse la segunda venida de Jesucristo. O sea que el propósito del estado del reino no es establecer ahora en este mundo caído un reino específico como lo podríamos entender de manera literal. El estado del reino tiene que ver con la salvación. Déjeme planteárselo en algo que usted me va a entender. En Mateo capítulo 13, y nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo completo, pero en el capítulo 13 están las famosas 7 parábolas del reino, de los misterios del reino de los cielos. Y si recordará, la primera parábola, que según Marcos capítulo 4 es la parábola más importante, y si esta parábola no se entiende, no se podían entender el resto de las parábolas, era la parábola del sembrador. ¿Y de qué trata la parábola del sembrador? De cómo el reino va a crecer y avanzar, cómo crece y avanza el reino. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es lo que se siembra? No es una cosecha literal en términos de fruto de un agricultor, aunque la imagen está allí, la metáfora para que pudiese ser entendida por la audiencia. La palabra de Dios es la que es diseminada y esa palabra va a caer en unos terrenos que Dios ha preparado para que esos terrenos puedan, ¿qué? Perseverando en esa palabra, dar fruto. Y va a haber crecimiento. Y luego habló de la parábola del trigo y la cizaña, porque el crecimiento del reino de este lado no se va a dar en perfección. Los propios discípulos, cuando oyen la parábola o cuando escuchan la parábola, la narración, los que están dentro de la ilustración le van a preguntar, oye, ¿no crees que debemos arrancar la cizaña? Y se les dice, no arranquen la cizaña. La razón es no sea que creyendo que cizaña estén arrancando otra cosa. Dejad que crezcan juntos. Y al final yo voy a separar uno de otro. Enviaré mis ángeles para que separen lo que es bueno de lo que es malo.
Vamos al capítulo 12 de Hebreos, porque se va el tiempo y quiero poder ir a lo que me queda, dedicárselo al 111. Y van a ver por qué todo esto es importante y cómo nos va a ayudar a entender de manera clara el Salmo 111. Ahora en el capítulo 12, un pasaje que usualmente usamos mucho, está dentro del contexto del Salmo 110. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. El autor de Hebreo le está escribiendo a los hebreos o a los judíos que se han convertido al cristianismo, que han aceptado a Cristo como el Mesías, pero que están siendo llevados a regresar al sistema antiguo testamentario, a regresar a la ley, a colocar a la ley o a Moisés por encima de todas las cosas. Se les pide desde el capítulo 1 que se despojen de todo peso y del pecado que los asedia y que corriesen esa carrera con paciencia. ¿Cómo? Con su mirada, y aquí viene el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora va a ver en qué sentido lo dice, porque Él es el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sabía lo que venía, pero no estaba mirando el sufrimiento. Su mirada estaba puesta en ¿qué? En el galardón, y un galardón no de Él, en lo que vendría a hacer, ¿por qué? Por el pueblo que vendría a redimir. Menospreciando el oprobio, y se sentó, observe, no habla en futuro, una vez más, pasado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos al Salmo 111 y ahora verá cómo conecta el Salmo 110 con el 111. Voy a leerlo. Regresemos al Salmo 111. Voy a darle lectura completo. Es un salmo corto. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Y eso es parte de lo que establece Hebreos en el capítulo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. Note que empieza hablando en plural de obras, pero ahora habla de una obra específica. Y su justicia permanece para siempre, porque el que viene a cumplir esa obra trae la justicia perdurable. Esa es una de las cosas que en Daniel capítulo 9, versículo 24 dice que habría de cumplir el Mesías príncipe. Es la doctrina de la justificación, que es importantísima en la doctrina reformada, especialmente por las 95 tesis en la catedral de Wittenberg que clava en la puerta a Martín Lutero, donde el principio de la reforma va a ser la justificación que por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria, versículo 3, y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo. Redención ha
enviado a su pueblo. Esa redención es la obra que viene a ser el Melquisedec del Salmo 110. Es la obra más grande de Jehová. El salmista está señalando que Dios debe ser alabado, pues ha mostrado muchas obras a su pueblo. Pero la obra sobre todas las obras que Dios diseñó, trazó, predestinó, llevó a cabo por el puro afecto de su voluntad, fue la obra de la redención en la segunda persona de la deidad, en Cristo, en Jesucristo, en el Hijo. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Dios cumple lo que Él estableció, su promesa. Santo y temible es su nombre. Es santo para los que le temen, es santo para los que viene a redimir, pero es temible para aquellos que son sus enemigos. Recuerde que el Salmo 110 no solo habla del aspecto de la salvación de aquel que viene a cumplir la obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que ese rey le va a aplastar la cabeza, va a destruir a sus enemigos. El Salmo 110 está anclado sobre la base del protoevangelio o Génesis 3:15. En Génesis 3:15 se hace una asociación entre los hijos de la simiente de la serpiente, donde el hijo de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza ¿a quién? A Satanás, pero no solo a Satanás y ahora vemos que a sus hijos. Y finalmente termina el Salmo 111 diciendo lo siguiente en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si usted luego se sienta a leer el Salmo con calma, el Salmo 111, una de las cosas que yo hago mientras voy leyendo es percatándome de las palabras que se repiten. ¿Cuál es el énfasis? Y en español se puede hacer, pero no siempre vemos todas las palabras en español porque, de hecho, podríamos tener más palabras porque en griego a veces hay palabras diferentes que pueden tener un significado parecido y se traducen de la misma manera. Pasa que ya lo hemos explicado con la palabra amor. La Biblia usa diferentes palabras griegas para describir lo que nosotros llamamos amor, pero en el griego se distingue ese amor de Dios, ese ágape de Dios, del amor antrofilia, el amor hacia los seres humanos, o el amor fileo, el amor hacia otro humano, pero en nuestra Biblia no se distingue. A todas esas expresiones se les coloca amor. Y así pasa en ocasiones que no se puede hacer necesariamente un estudio completo, pero abuelo de pájaros, para que me entiendan, vean que la palabra obra se repite, la obra de Dios se repite en al menos 4 ocasiones. En el versículo 2 habla de las obras de Jehová. En el versículo 3 habla de la hermosura. Hermosura es su obra. En el versículo 6 habla del poder de sus obras. En el versículo 7 habla las obras de sus manos. Dios no tiene manos, lo que está diciendo es las obras que Dios lleva a cabo. Está describiendo a Dios de una manera antropomórfica, como si fuese un hombre, para que podamos entender, porque Dios es espíritu, cómo entender sus acciones. Por eso la Escritura habla de los ojos de Dios, las manos de Dios, para que podamos entender la acción que se lleva a cabo. Si bien es cierto que esa es la palabra más importante por la que Dios debe ser entonces alabado, recuerden que el Salmo inicia con que Dios debe ser alabado. De hecho, el que está hablando entiende, él mismo dice, alabaré a Jehová. Y debe alabar a Dios, dice, con todo su ser, con todo su corazón.
lo cual no es posible para ningún ser humano que no haya sido redimido. Porque este es el libro que establece la doctrina que nosotros llamamos la doctrina del pecado original, la doctrina de la caída, la doctrina de la depravación total, de la corrupción radical, de la inhabilidad total. Si recuerdan los primeros salmos, se hablaba del corazón caído del hombre, que es la base que Pablo luego señala en Romanos capítulo 3 cuando habla del hombre, que dice no hay ni uno bueno. Esa expresión no hay ninguno bueno procede de los salmos. Así que el que está alabando es una persona que ha sido alcanzada por la obra de aquel que se sienta a la diestra de Dios por medio de su obra sacerdotal. Y tiene muchas razones para adorar, pero la principal razón es que Él envió redención a su pueblo. No dice al mundo, dice a su pueblo. Especifica quiénes son el objeto del acto de redención. Mira, hermano, ¿por qué esto es tan importante? Son tantas cosas y el tiempo avanza. En el Antiguo Testamento, présteme atención, en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se llevaban a cabo, todos, que tenían el propósito de redimir, de traer perdón, eran obras sustitutorias. El animal que era ofrecido a Dios debía cumplir con unas regulaciones específicas que hablaban de la santidad, de la vida perfecta del Mesías, del ungido del Cristo. ¿Por qué? Porque ese animal debía ser puro para poder servir como un medio para pagar, para expiar, aunque de manera temporal, el pecado del hombre o del pueblo que era ¿quién? ¿Quién debía morir? Eso significa que desde el principio la obra de Dios ha tenido un objeto. Nunca se mató un animal sin que tuviese a quien iba a redimir, a quien estaba sustituyendo. Y ahora nos venden un evangelio donde Cristo muere, pero no muere realmente por nadie. No puede morir por todos porque ellos saben, aunque todo el mundo repite como estación repetidora y papagayo, cotorra lo mismo, saben que no puede morir por todos porque si Cristo muere en efecto por todos y Dios aceptó su obra, todos deben ser salvos, lo que significa una salvación universal. Y el problema es que la Biblia no enseña una salvación universal. Entonces, como no se puede decir eso teológicamente hablando sin no entrar en contradicción, entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues Cristo murió, pero murió así generalmente, no murió por nadie. Hay un cheque, no sé, algo ahí y está en blanco la firma. Solo tiene la cantidad dice igual a salvación. Y usted con la fe es como si usted le está plasmando la firma y entonces usted se hace partícipe o se apropia de lo que Cristo hizo. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que este hombre debía morir porque la ley señalaba que debía morir. Pero Dios decidió tomar a una parte y un pueblo que debía morir y quiso salvarlos. Pero Dios no puede pasar por alto su justicia. Esos que Él quiere redimir, no los puede redimir sin pagar el costo de su redención. La única obra posible era que otro que no debía morir porque era perfecto, porque era sin pecado, tomase el lugar de los que debían morir. Y literalmente en la obra de la redención se lleva a cabo una transacción. Los pecados del pueblo le son imputados o colocados, Isaías 53. Él vino a cargar el pecado de su pueblo. Pero de la misma manera, la vida justa, santa,
perfecta del Mesías, que no tiene que entrar como sumo sacerdote haciendo o llevando a cabo una ofrenda porque es sin pecado. Su justicia perfecta, su redención, viene a no a cubrir como el Antiguo Testamento los pecados, los quita y redime al pueblo que Él vino a salvar. Entonces se está hablando de esa obra de la salvación. Pero hay otra palabra importante en el Salmo 111. Es que esa obra que se exalta de la redención en el versículo 9, que fue mediada por Melquisedec del Salmo 110, versículo 4, es una obra que estaba contemplada en un pacto. ¿En un pacto entre quién? Lamentablemente se le ha enseñado a una gran parte de la iglesia que ese pacto por el cual el pueblo es redimido es un pacto que Dios estableció con Abraham. En otras palabras, que se interpreta Génesis capítulo 12, versículos principalmente 3 y 7, que yo sé que ustedes ya saben, estoy repitiendo cosas, pero es necesaria la repetición. Como que esos representan el linaje de sangre de Abraham. Pero no era el linaje de sangre de Abraham. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Escritura lo establece. Quisiera terminar con un libro del Nuevo Testamento que nos va a ayudar a aclarar el asunto este de los pactos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a estudiar o han visto un estudio de los pactos. Tenemos un sector de la iglesia que critica, y con razón, el llamado premilenialismo dispensacional, que lo que viene a establecer es que en la línea de la humanidad, porque vivimos en una línea de tiempo, tuvimos un principio y hay un fin, aunque no es el fin de la humanidad, hacia un estado eterno. En esa línea, Dios ha tenido diferentes acercamientos, momentos en que Dios ha tratado de salvar a la humanidad, compartiendo su palabra y esperando que cada generación, de acuerdo a la palabra que Dios les daba, procediesen en arrepentimiento y fe para salvación. Terminando cada dispensación sin salvación, los hombres no se acercaban a Dios y Dios levantando una nueva dispensación. Eso es lo que trajo la Biblia de Scofield. 7 dispensaciones. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en esa línea de los hombres, antes de la historia de la humanidad, Dios estableció un pacto de redención mediante el Hijo, que sería comunicado por el Espíritu Santo. Y ese pacto se va develando, se va revelando, se va esclareciendo a la luz de las Escrituras y de los demás pactos, que no son pactos nuevos, sino que se remiten a la comunicación de la primera promesa de redención, que es Génesis 3:15. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 3 y aquí terminamos, porque ya básicamente se fue a la hora. No sé si alguien me adelantó el reloj. Gálatas capítulo 3. Dos cosas brevemente vamos a ver en la carta a los Gálatas después de Segunda de Corintios, capítulo 3. La primera la hemos visto en múltiples ocasiones y todavía nos quedarán muchas ocasiones para volver a ver lo mismo. Y es que Pablo llama en los primeros 5 versículos a los Gálatas o a los hermanos en la ciudad de Galacia, no sería todos, pero los llama insensatos, necios. Les dice quién los embrujó, quién los hechizó, quién alteró su entendimiento. ¿Cómo es posible que habiendo iniciado por la fe en Cristo, se vuelvan y se tornen a la ley? Y ahora eso es importante porque ahora Pablo les va a recordar
que la ley nunca tuvo el propósito de salvar. Nunca. La ley como ellas lo conocen, la ley de Moisés. Sino que la ley vino a reafirmar por qué razón solo la salvación puede ser por medio de la fe. O sea, una salvación por gracia por medio de la fe. Inicio en el versículo 6, escuche. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Génesis capítulo 15, versículo 6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Note que no dice de nada de sangre. Pablo es judío, a menos que alguien lo quiera acusar de antisemitismo o de antisemita. Él es un judío y él está diciendo que los hijos de Abraham nada tienen que ver con alguien en un país o en un territorio, en una tierra más especial. Dice que los hijos de Abraham eran aquellos que como Abraham serían llamados a la fe, que creerían en la obra de Dios. Lo va a decir todavía más claro. Observe, note. Y la escritura, versículo 8, previendo significa mostrando de antemano, dejándonos testimonio de esa verdad, de que los hijos de Abraham serían los hijos de la fe, no de sangre. Dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Se acabó el asunto. Miren qué está citando Pablo. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ese no es el versículo que cuando se inició la última guerra, ¿recuerdan el video aquel del congresista famoso, para no mencionarlo, que estaba siendo entrevistado y decía, bueno, yo solo sé que la Biblia dice que los que bendicen a Israel van a ser bendecidos y los que maldicen a Israel van a ser maldecidos? Y el que lo entrevistaba le decía, bueno, y ese Israel de Génesis 12:3 es el Israel del 2025. La escritura está de manera explícita diciendo, escuche bien, no es Pablo, decimos Pablo porque Pablo es el hombre que Dios utilizó para hablarle a la iglesia en Galacia. Es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo está diciendo que los hijos de Abraham no tienen nada que ver con su sangre. Esto no es una salvación por genética. No es salvación por ascendencia, por raza. La salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Y dice que Dios, lo que es maravilloso es que el Espíritu de Dios por medio de Pablo dice, y esto ya estaba escrito en la Escritura. Y cuando nos lleva a la Escritura para sostener lo que acaba de decir, porque hay que validar lo que decimos con la Escritura, es lo que la Escritura dice, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que otros han dicho, no es mi teoría, no es mi suposición. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando él señala la Escritura de base, la Escritura de fundamento es Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y quién es en ti? En la simiente, lo va a decir más adelante. Ni tan siquiera está hablando de Abraham, está hablando de Cristo. Lo que está diciendo, en Cristo serán benditas todas las naciones. Y Pablo está entendiendo que todas las naciones es una referencia a que ahí estaban ¿qué? Gentiles de diferentes naciones que serían llamados ¿a qué? A salvación. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a decir que el Antiguo Testamento no hablaba de la salvación de los gentiles? Versículo 9. De modo que los de la fe, de modo es por consiguiente. Ahora va a decir, vamos a interpretar esto, vamos a entender a dónde esto nos lleva, a qué conduce, cuál es la conclusión,
¿Cuál es la importancia de la declaración, de la afirmación que hemos hecho? Mira lo que dice. De modo que los de la fe, no dice los de sangre, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero no se queda ahí, hermano. Mira el 10. Ahora va a explicar por qué. En interpretación bíblica el contexto lo es todo. Porque por eso yo me tomo tiempo en poner el contexto antes de llevarlo a la interpretación. Porque la interpretación o el significado que alguien le venga a plantear que esté fuera del contexto, que no se ajuste al contexto, no es una interpretación correcta. Pablo les ha llamado insensatos y necios. ¿Por qué? Porque habiendo comenzado por la fe, se habían tornado a las obras de la ley. Y miren lo que Pablo o el Espíritu de Dios le va a recordar, lo que significa poner su confianza no en Cristo, sino en las obras de la ley. Porque todos, versículo 10, no dice alguno, unos pocos, todos menos uno, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué le está recordando? Dice, ¿ustedes no recuerdan lo que Moisés le dijo al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida? En Deuteronomio 27, que no podían esperar que Dios estuviese con ellos, los cuidase, les diese victoria sobre aquellas naciones, si ellos no obedecían su palabra. Les dice, el problema es que la ley demandaba un 100% de obediencia. Ahí está el problema. La ley no dice si haces tu mejor esfuerzo. La ley no dice si yo puedo ver al menos que en tu corazón tú lo estás intentando. Por favor, vean el peso de la afirmación escritural. ¿Por qué Pablo les acaba de decir necios? Porque le está diciendo regresar a la ley es una sentencia de condenación. Porque el verdadero propósito de la ley, en esos llamados 613 mitzvot o mandamientos que hablan los judíos, lo hemos hablado en múltiples ocasiones, no es decirle al pueblo de Israel en aquel momento o ahora a nosotros, miren estas 613 mandamientos, este es todo el potencial. Ustedes pueden obedecerme en todas estas áreas. No, todo lo contrario. Dios coloca leyes en todas las áreas de la vida para decirnos que ustedes no cumplen y no se ajustan a mi norma, a mi santidad, a mi justicia en ningún área de la vida. O sea que la ley tendría el propósito no de ser un camino hacia la salvación, sino de condenar al hombre, señalar su pecado, hacerlo consciente de su incapacidad, para que viéndose pecador y entendiendo la imposibilidad de que de manera humana pudiese hacer lo propio para salvarse, fuese entonces ese hombre conducido por la gracia de Dios a Dios mismo y le dijera, sálvame. ¿Por qué? Y con este versículo termino el 17. Porque el pacto de la salvación siempre fue por gracia y por fe. La ley no vino a cambiarlo. Creo que voy a leer del 16 y con esta lectura termino en oración porque creo que lo resume muy bien. Voy a leer del 16 al 18 y paso a orar.
Ahora bien, escuchen, ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas. Recuerda que citó Génesis 12:3. Y a su simiente, a ti, en ti serán benditas, a ti. No dice, y a las simientes. Vea la comparación. Les está diciendo, observen que está colocado en singular. Pero ese singular va a traer salvación en plural a muchos. ¿Quién es esa simiente? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente, recuerden que él había dicho que Dios previamente había hablado de la salvación de los gentiles. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, un pacto entre Dios y Cristo, no un pacto entre Dios y Abraham. Hello. Ahí no dice que Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le comunica a Abraham el pacto de redención que fue trazado en la eternidad. Abraham era uno de aquellos que heredarían la promesa de la salvación en Cristo, como lo serían todos los que creerían. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después. Moisés no estaba en el tiempo de Abraham. No habría recibido la ley. Dice que la ley vino 430 años después de que Abraham hubiese sido ¿qué? Justificado. La pregunta es, si no existía ley, ¿cómo pudo haber sido salvo Abraham? La contestación ya la da por la fe. La ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿No abroga qué? No lo abroga significa no puede ser cambiado, invalidado. ¿Qué es lo que no podía ser cambiado, invalidado? ¿Qué es lo que la ley dada a Moisés nunca vino a cambiar? El pueblo judío no lo entendió. Ellos tomaron la ley como el medio para alcanzar la justicia. Ese es el ruego y el clamor de Pablo en Romanos capítulo 10. Dice, yo ruego por mis hermanos en la carne. Les confieso que tengo un profundo dolor en mi corazón por los que son mis hermanos conforme a la carne. Le dice, porque tienen celo, pero un celo no conforme a ciencia. O sea, está diciendo no tienen entendimiento. Porque procurando ser justificados por las obras, no han aceptado, no han recibido la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo. La ley no la abroga. ¿No abroga qué? El pacto de redención en Cristo. No puede invalidar la promesa en Cristo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Después podemos seguir. El tiempo avanza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en esta noche por este tiempo en el que podemos abrir las Escrituras, en el que podemos contemplarlas, en el que podemos, por la asistencia de su amado Espíritu, ser iluminados para poder entender aquello que de otra manera no entenderíamos. Si de algo estamos seguros es que Cristo es el mediador de aquel pueblo que Dios predestinó. Y que por la gracia de Dios hemos nosotros lo que hemos creído, como hemos leído en Gálatas, hemos venido a ser participantes de ese pueblo. Pues la salvación es por medio de la fe en la simiente y la simiente es Cristo. Señor, gracias por esa obra de redención, pues este pasaje también nos confronta, Gálatas capítulo 3, con nuestra incapacidad
con nuestra lejanía de esa santidad y de esa justicia requerida, de ese amor que debíamos mostrar, pero que éramos incapaces de mostrar. Damos gracias por la salvación. Permita, oh Dios, que nosotros podamos estar firmes en Cristo y entendiendo todo ello, podamos entonces reconocer lo valioso de esta obra, lo glorioso de esta obra, la gloria de esta obra, la obra de la redención de Cristo por medio de su ministerio sacerdotal como Melquisedec, de aquel que dio su vida por pecadores, de aquel que vino a salvar a los hijos que Dios le dio, de aquel que vino a redimir a aquellos que como Abraham serían salvos, mientras Hebreos capítulo 2 especifica que Dios no hizo tal acto de gracia por los ángeles que cayeron. Sin embargo, lo hizo por la descendencia que Él mismo escogió. Damos gracias por su bendita obra salvífica, por ese pacto que por no estar basado en nuestras obras, sería un pacto seguro y completo. Pues si ese pacto fuese un acuerdo entre Dios y el hombre, hace rato hubiese sido invalidado. Y sabríamos que nosotros somos el objeto de incumplimiento. Pero qué bueno, Dios, que el pacto de redención no fue un pacto mediado entre Dios y el hombre. Fue un pacto mediado entre las tres personas de la deidad, donde Dios el Padre, según Efesios, predestina un pueblo, donde Dios el Hijo vendría a redimir o a dar su vida por ese pueblo, y donde Dios el Espíritu Santo vendría a transformar el corazón para comunicar aquel mensaje de salvación a ese pueblo. Entonces, oh Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Nos trajo con bien, le pedimos que tenga de nosotros misericordia y nos lleve con bien a nuestros hogares. Pues es en Cristo Jesús, en ese bendito Salvador, en quien oramos y damos gracias. Amén y amén.